Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a retomar el teórico de lácteos. Comenzaremos con la importancia del tratamiento térmico de la leche y sus consecuencias sobre los distintos componentes. En la clase de proteínas mencionamos las transformaciones que sufren estas proteínas y vimos que uno de los más importantes es el fenómeno de desnaturalización. En cuanto a este fenómeno, hacíamos referencia a la modificación espacial de la estructura proteica sin ruptura de sus enlaces peptídicos. Y en el caso de las proteínas lácteas, por acción del calor, se va a modificar su estructura nativa, también va a sufrir un despliegue de sus cadenas proteicas y posteriormente va a desnaturalizar. En las diapositivas siguientes veremos en detalle el proceso de desnaturalización y las consecuencias tanto en la fracción de las caseínas como en las proteínas del lactosuero. Otra de las transformaciones que podemos observar en la leche tiene que ver con la producción de metilsulfuro y de sulfuro de hidrógeno. Estos compuestos van a derivar de la fracción de las proteínas del lactosuero que corresponde a la beta-lactoglobulina. La presencia de aminoácidos azufrados como la metionina y la cisteína en esta proteína, estos aminoácidos están presentes en la beta-lactoglobulina, contribuyen al sabor y el aroma característico de la leche cocida. También vamos a ver otras reacciones, como es el caso del cambio de color. Esto también ya lo vimos, tiene que ver con la reacción de Maillard o el pardeamiento no enzimático, como consecuencia de las altas temperaturas durante la cocción de la leche. Y también durante el tratamiento o el procesamiento, como es el caso de la pasteurización o la ultrapasteurización, este tratamiento a altas temperaturas generan estas transformaciones de cambio de color. Y esto también está relacionado con la presencia de altas concentraciones de carbohidratos en esta leche, como es el caso de la lactosa. De esta manera se induce esta reacción azúcar-amino que conocemos como Maillard y cambia el color. Durante el calentamiento de la leche, además, se produce la interacción entre la beta-lactoglobulina y la capa caseína. Cuando la leche se cocina, la beta-lactoglobulina, una vez que desnaturaliza a una temperatura aproximada de 78 grados centígrados, la proteína ya no se enlaza consigo misma, sino que lo hace con la fracción capa de las caseínas. Si repasamos un poquito el concepto de desnaturalización, decíamos que se genera un despliegue proteico y una exposición de los grupos laterales de las proteínas y la posibilidad de unión de estos extremos para luego coagular. Entonces, ¿qué sucede con esta beta-lactoglobulina cuando se aplica calor? Resulta que la proteína desnaturaliza, pero no coagula, y se va a unir a la fracción capa de las caseínas. Y de esta forma, estas micelas de caseínas van a permanecer separadas en esa fase acuosa. En la primera parte de esta teórica definimos a la leche como un sistema material complejo. Y en este caso es muy importante hablar de la distribución de sus proteínas para continuar con sus transformaciones por calor. Las proteínas de la leche se encuentran distribuidas coloidalmente, es decir, que permanecen dispersas en el agua. Y esto se debe en parte a que las moléculas, es decir, las moléculas proteicas, se van a hidratar, es decir, que van a ser rodeadas en su superficie por moléculas de agua. Estas moléculas de agua se van a unir a los grupos polares de las proteínas y estas uniones se van a producir mediante sucesivas capas de moléculas de agua enlazadas hasta rodear por completo a cada una de las proteínas. La segunda razón por la que se encuentran dispersas en el agua, es decir, que estas esferas protectoras de agua enlazadas van a cubrir a las proteínas,
pero además, es decir, van a rodear a las proteínas, pero además algunas proteínas van a permanecer en dispersión coloidal debido a que las partículas transportan cargas semejantes y por lo tanto se repelen unas con otras. Bueno, ¿cuál es el efecto de la aplicación de calor sobre las proteínas de la leche? Vamos a dividir a las proteínas en dos grupos, por un lado las proteínas del suero y por el otro lado las caseínas. La aplicación de calor en las proteínas globulares, en el caso de las proteínas del suero, que son muy sensibles a la acción del calor, son muy sensibles a las altas temperaturas, lo primero que vamos a observar es que estas proteínas desnaturalizan y muchas veces precipitan. En el caso de la lactoalbúmina, comienza a desnaturalizar a partir de los 65 grados. Vamos a ver que cuando sometemos la leche a la acción del calor, cuando calentamos leche en un recipiente a fuego directo, las proteínas del suero rápidamente desnaturalizan y se van a asentar en el fondo del recipiente. En este proceso de asentamiento de estas proteínas en el fondo del recipiente, lo que hacen es transportar parte del fosfato de calcio coloidal y este asentamiento es lo que se denomina precipitado. Y es una de las razones por las cuales la leche se quema tan fácilmente cuando se cocina a fuego directo. De las proteínas del suero, la más importante es la lactoglobulina. Si bien su función biológica todavía sigue siendo un misterio, sí se sabe y se conoce la estructura de esta proteína. Es una proteína muy estructurada que desnaturaliza a partir de los 78 grados cuando sus átomos de azufre quedan expuestos al líquido y de esta manera reacciona con iones de hidrógeno. Así se forma el sulfuro de hidrógeno que hablamos en la diapositiva anterior, también llamado ácido sulfídrico. Y este compuesto lo que hace es volatilizar, es decir, en forma de gas, volatiliza y se percibe como un aroma muy potente y contribuye al sabor de la leche cocida. Cuando se produce la cocción de la leche, es decir, al hervir la leche, la lactoglobulina desnaturaliza y decíamos que en lugar de unirse o enlazarse consigo misma, lo hace con la caseína cobertora, es decir, con la capa caseína. Y en este caso las micelas de caseína al unirse a la lactoglobulina van a permanecer separadas y a su vez esta lactoglobulina desnaturalizada no coagula. Pero cuando desnaturalizan en condiciones ácidas, como sucede en la elaboración de los quesos, en este suero que va a quedar en este sistema producto de la elaboración, si esta lactoglobulina se encuentra con caseínas, con moléculas de caseínas próximas, puede suceder que la lactoglobulina se una con otra molécula similar y coagule, pero formando grumos muy pequeños o conglomerados proteicos muy pequeños. También vamos a ver que es muy común que en la elaboración de sistemas a base de leche se comience con una cocción inicial de la leche, es decir, desde el inicio de la preparación lo que se hace es calentar la leche. Y el objetivo de este calentamiento de la leche es precisamente desnaturalizar a esta proteína, desnaturalizar a la beta-lactoglobulina. ¿Por qué se realiza esto? Porque de esta manera el sistema final va a ser mucho más estable, es decir, resultan proteínas que aumentan la estabilidad del sistema, resultan más eficaces para aumentar esa estabilidad que si se utilizara la proteína en su forma original, es decir, sin cocción previa. Y por último nos encontramos con las caseínas. Con respecto a las caseínas, son proteínas altamente resistentes al calor, desnaturalizan a una temperatura muy alta, a partir de los 160 grados, pero a diferencia de las proteínas del lactosuero, son muy sensibles a la acidificación. La micela de caseína se desestabiliza por acción ácida, es decir, que las caseínas se van a aglomerar y van a coagular formando una masa sólida. Esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, sobre todo en el proceso de acidificación
y la acidificación por diferentes métodos, tanto por incorporación de ácidos como por incorporación o por acción enzimática. Generalmente cuando se realiza el calentamiento de la leche en un recipiente sin tapa, en la superficie se forma una película que comúnmente se denomina nata. Esto se atribuye a la evaporación de agua de la superficie, pero también a la concentración de caseínas que ocluyen parte de los glóbulos de grasa de la leche y de las sales de calcio. Esta concentración de proteínas, específicamente de caseínas en la superficie, tiende a ser progresiva y a conservar más vapor. Esto también hace que la leche se exponga por más tiempo a la acción del calor, es decir, que se cocine o se caliente por un tiempo más prolongado. Podemos decir que como consecuencia de la acción del calor, las proteínas del suero, como dijimos anteriormente, sufrían la desnaturalización y precipitaban en el fondo del recipiente. Pero también se forma este complejo de caseínas, y en este complejo, además de caseínas, vamos a tener a estos glóbulos de grasa y a estas sales de calcio y además parte de las proteínas del suero que van a quedar ocluidos en esa película que decíamos que se llamaba nata. Este fenómeno se puede minimizar tapando el recipiente o también por medio de un batido. La idea de formar una espuma permite, o sea, tanto el tapar el recipiente como la formación de espuma minimizan o reducen la evaporación del agua. Entonces, debido a la presencia de espuma sobre una superficie caliente, disminuimos la formación de nata, por lo cual cualquier ingrediente que genere un espumado evitaría este fenómeno. Como mencionamos anteriormente, las micelas de caseína son muy reactivas a la acción o a la adición de ácidos. Al un valor de pH de la leche fresca, las micelas de caseína se dispersan como un sol coloidal estable. Pero si a este sistema se le adiciona una sustancia ácida, como puede ser ácido cítrico o ácido acético, o por algún motivo se acumula ácido en ese sistema, como puede ser la transformación de lactosa en ácido láctico, esto provocaría la disminución del pH y de esta manera se rompe la estabilidad del complejo micelar. El ácido acumulado en este sistema extrae las sales de calcio de la micela de caseína y disminuye la ionización de los residuos de los aminoácidos ácidos de la caseína, sobre todo el ácido glutámico y el ácido aspartico. Estos aminoácidos son los que aportan la carga negativa a la micela de caseína, es decir, son aquellos que favorecen la repulsión entre ellas, evitando esta agregación y aportando mayor estabilidad. Pero cuando el pH disminuye a un valor de 4.6, que es el punto isoeléctrico de las caseínas, esta carga negativa se elimina. Por este motivo, las micelas se desestabilizan y se produce la aglomeración o agregación proteica. La caseína en este punto precipita y el calcio coloidal solubiliza. Entonces, debido a esto, decimos que esta caseína sin carga, es decir, luego de la eliminación de esta carga negativa, adquiere una carga neutra a un valor de pH de 4.6. Esta caseína precipitada va a unirse en puntos estratégicos a otras moléculas de caseína y de esta manera van a atrapar líquido y van a formar lo que se denomina un gel débil. Y este gel obtenido por la acción de ácidos se puede separar en dos fases. Una parte acuosa llamada suero, que va a estar formada principalmente por proteínas del suero, y una parte rica en caseínas, que es la que se va a llamar o denominar cuajada. Entonces, resumiendo el proceso de acidificación, podemos decir que este proceso se da debido a la estructura porosa de las caseínas que permiten el ingreso de ácido al interior de la micela,
que las caseínas, al alcanzar su punto isoeléctrico, que es el valor de 4.6, este pH de 4.6, se produce en este punto la interacción proteína-proteína y disminuye la interacción proteína-agua. Por este motivo, las moléculas van a agregarse y van a precipitar. Y además se produce la solubilización del fosfato de calcio, que se va a separar de las micelas de caseína, va a generar esta desestabilización que mencionamos anteriormente, con la consecuente precipitación y agregación de micelas, y se obtiene como resultado de este proceso de desestabilización un gel con características de gel débil, en el cual se pueden obtener dos fases: la fase que denominamos fase acuosa o suero y la fase sólida que denominamos cuajada. Bueno, con respecto a los productos lácteos, vamos a hablar de los principales productos. Sabemos que gran parte de la leche que utilizamos en la cocina se combina con otros ingredientes por medio de mezclas. De esta manera podemos obtener sistemas como salsas, como postres, por ejemplo flanes. Muchas veces la leche provee la fracción líquida en muchos de los sistemas alimentarios, pero también aporta sabor, aporta cuerpo, aporta carbohidratos que participan en el cambio de color de estos sistemas, y además provee sales. Estas sales facilitan la coagulación de las proteínas. Recordemos la propiedad anfótera de las proteínas alimentarias. Y también dentro de los productos lácteos nos encontramos con los derivados, como por ejemplo el caso de la crema de leche y su contenido proteico. En este caso sería el responsable de la propiedad espumante, o participaría en esa propiedad espumante de las proteínas de la crema. También vamos a ver las leches fermentadas mediante la incorporación de microorganismos, de bacterias, que van a modificar la textura y el sabor de los sistemas alimentarios. Vamos a comenzar con productos fermentados. El proceso de fermentación es una de las cualidades más notables de la leche. Las leches fermentadas se obtienen por coagulación ácida inducida por la acción de microorganismos específicos que producen la fermentación láctica, y al mismo tiempo estos microorganismos alteran la textura y el sabor del sistema, pero de manera positiva. La leche, al ser un sistema, un alimento rico en nutrientes, provee lactosa como fuente de energía aprovechable. Estas bacterias van a utilizar, las bacterias especializadas en digerir esta lactosa, van a utilizar esta lactosa, van a extraer la energía descomponiéndola en ácido láctico, y este ácido láctico se va a acumular y va a hacer que las caseínas se reúnan en una especie de cuajos semisólidos que aumenten la viscosidad de la leche y que formen en la mayoría de los casos lo que llamamos un sistema material de tipo gel. En este caso se van a obtener geles débiles. Dentro de este grupo de leche fermentada nos encontramos con el yogur, el kefir y el kumis, que lo vamos a desarrollar en las diapositivas siguientes. El yogur es un producto fermentado originario de Bulgaria, pero con una amplia familia en zonas de clima cálido, sobre todo en las zonas de Asia Central y en Oriente. El yogur contiene dos tipos de bacterias. Estas bacterias van a actuar simbióticamente, y estas son los Lactobacillus bulgaricus y los Streptococcus thermophilus. Cada una de estas bacterias estimula el crecimiento de la otra, y la combinación acidifica la leche de una manera mucho más rápida que si se utilizaran por separado. Al principio los Streptococcus son mucho más activos, pero cuando la acidez supera el 0.5%, estos Streptococcus empiezan a perder efectividad debido a que son muy sensibles a la acción del ácido. Y en este momento continúa el desarrollo de bacterias, los lactobacillus. Estos lactobacillus, que son mucho más resistentes a la acción ácida, continúan hasta alcanzar la acidez definitiva,
que puede ser del 1% o más. El valor de acidez total en los yogures va entre el 1 y el 4% de acidez. En la elaboración del yogur vamos a encontrarnos con dos etapas. La primera tiene que ver con la preparación de la leche. La leche que se utiliza puede ser leche entera, parcialmente descremada o totalmente descremada. Y en primer lugar lo que vemos es que esta leche se somete a la acción del calor. Luego se enfría parcialmente y en la segunda etapa se produce el proceso de fermentación. En la primera etapa decimos que lo que pretendemos es aplicar calor a la leche, es decir, en este calentamiento de la leche lo que hacemos es aplicar calor durante 30 minutos a 85 grados centígrados, o la otra opción es aplicar calor a una temperatura de 90 grados centígrados, pero durante 10 minutos. El objetivo de esto es desnaturalizar a la proteína beta-lactoglobulina. Decíamos que de otro modo esta proteína no sería reactiva, entonces de esta manera, gracias a la aplicación de calor, esta proteína genera la interferencia en la superficie de la micela de caseína. Es decir, que esta beta-lactoglobulina se va a concentrar en la superficie de esa micela de caseína y se va a unir a la fracción kappa. De esta manera, las micelas de caseína solo podrán unirse unas con otras, pero por unos pocos puntos. Entonces, lo que van a hacer es, se van a agrupar, pero en una fina matriz de cadenas que retienen mucho mejor el líquido dentro de esa micela. Es decir, este líquido va a quedar retenido en sus pequeños intersticios. La segunda etapa se lleva a cabo mediante la fermentación, es decir, una vez que calentamos la leche, se enfría hasta alcanzar una temperatura de fermentación deseada y en este momento se van a incorporar las bacterias, es decir, se incorporan las cepas y se mantienen a una temperatura máxima de 46 grados. La temperatura óptima de fermentación es entre los 40 y los 46 grados, debido a que en este rango de temperaturas estas bacterias crecen y se reproducen de una manera más acelerada y además generan mayor cantidad de ácido láctico de una manera mucho más rápida. Este proceso de fermentación tarda aproximadamente 18 horas y es lo que se denomina gelificación lenta, debido a que las proteínas van a formar una red mucho más fina y delicada y van a presentar ramificaciones con filamentos individuales más débiles, debido a que tienen poros más pequeños pero que retienen mejor el suero. Si el proceso se realizara en menos tiempo, hablaríamos de un proceso de gelificación rápida. Tengamos en cuenta que las proteínas pueden gelificar en 2 o en 3 horas a una temperatura de 30 grados aproximadamente, pero en este caso, al llevarse a cabo una gelificación rápida, esta red proteica sería relativamente tosca, con filamentos más firmes pero gruesos, y además estos filamentos lo que hacen es retener menos el líquido, es decir, que pierden suero con facilidad. Un dato importante es que si se utiliza para la elaboración del yogur leche descremada, se obtiene un gel más firme, porque la falta de glóbulos grasos se compensa con proteínas y estas proteínas darán más densidad a la red de proteínas coaguladas por acción del ácido láctico. Y recordemos también que este gel que obtenemos, este sistema material de tipo gel, que es el yogur, se obtiene por la desestabilización de la micela de caseína por acción del ácido láctico. El gusto ácido del yogur se debe principalmente a este ácido láctico, y la fermentación de citrato conduce a la producción de dos compuestos que también van a participar del sabor y del aroma, que son el acetaldehído y el diacetilo. El kefir es un producto fermentado originario del Cáucaso y de Asia Central. Se caracteriza por ser un líquido viscoso, ácido y efervescente, con un pequeño porcentaje alcohólico, contiene el 0,1% de alcohol. El kefir se obtiene por una fermentación ácida y alcohólica. Se utilizan cultivos de tipo Lactococcus lactis, lactobacillus
y levaduras. Las colonias de microorganismos que fermentan la leche para elaborar el kefir se conocen como granos de kefir o grumos de kefir. Y para la elaboración, lo primero que se realiza es la cocción de la leche. La leche luego se deja enfriar a una temperatura de 20 grados centígrados durante 24 horas y como producto final se obtiene un sistema con alto contenido de ácido láctico producido por las bacterias y etanol y dióxido de carbono producidos por las levaduras. La acidez total alcanzada es de aproximadamente un 1%. Y la última bebida considerada como un producto fermentado es el kumis. Es originario de Rusia, es una bebida moderadamente ácida, viscosa, efervescente y además tiene como característica el color, es ligeramente verdosa debido a la hidrólisis proteica. Esta hidrólisis le confiere ese color y además un sabor característico. El contenido de alcohol del kumis es mayor que en el caso del kefir, va de 0,7 a 2,5% de graduación alcohólica y además contiene un 2% de proteínas y un 1,8% de grasas. Es un producto que puede elaborarse a partir de leche de yegua o de camella y en el proceso de fermentación participan tanto bacterias como levaduras y en el caso de las bacterias más importantes, que son las que van a producir este ácido láctico, son del tipo Lactobacillus bulgaricus y Lactobacillus acidophilus. La fermentación del kumis se lleva a cabo durante 2 a 5 horas a una temperatura de 27 grados centígrados y en este lapso la acidez total alcanzada es de aproximadamente 0,5 a 1%. Vamos a mencionar brevemente al dulce de leche debido a que se desarrolló en el teórico de carbohidratos. Se trata de un producto obtenido por concentración de leche y azúcar. Para la elaboración se parte de sacarosa o de glucosa, aproximadamente un 20% de sacarosa, y la aplicación de calor se realiza en forma prolongada. La idea es distribuir la temperatura de una manera lo más homogénea posible y a nivel industrial se elabora en pailas y la cocción se realiza por vapor. La temperatura de cocción va entre los 110 y 120 grados centígrados o también se puede realizar a baño María si se trata del dulce de leche artesanal. También es importante regular el pH. ¿Cómo se regula? Incorporando bicarbonato de sodio, esto ya lo vimos. Esto se debe a que en el medio ácido, además de haber desnaturalización proteica y coagulación proteica, que es lo que favorece la acidez, sobre todo conduce a la precipitación de caseínas y cuando las caseínas precipitan, posteriormente se aglomeran y forman coágulos. Por tanto, el producto final se percibe con una textura grumosa y esto se debe a las caseínas coaguladas en ese sistema. También tenemos que recordar que el proceso de caramelización y la reacción de Maillard generan naturalmente sustancias ácidas. Por eso también es conveniente incorporar este bicarbonato de sodio. Las reacciones entre ácidos y bicarbonatos, a su vez, producen pequeñas, muy pequeñas burbujas de dióxido de carbono y por lo tanto estos dulces pueden llegar a contener estas burbujitas tan pequeñas que son casi imperceptibles, pero sí que contribuyen de una manera favorable a la textura. Es decir, al contener estas burbujas tan pequeñitas, el producto se percibe menos masticable y más pegajoso. Por otro lado, el pH neutro o alcalino también favorece las reacciones de pardiamiento, es decir, favorece la reacción de Maillard. Recordemos que la presencia de proteínas proveen los sustratos para esta reacción,
La reacción de Maillard es la responsable del color característico del dulce de leche y también estas proteínas proveen aminoácidos que contribuyen al sabor. También hay que tener en cuenta la temperatura de enfriamiento del dulce de leche. Estos se manejan valores de alrededor de 50 a 55 grados para el enfriamiento y esto es para evitar precisamente la cristalización de la sacarosa o de la lactosa. Naturalmente en la leche la lactosa se presenta en sus dos formas isoméricas, la alfa y la beta lactosa. La leche presenta las dos formas isoméricas en distintas proporciones. Y esta isomería de la lactosa es importante en el proceso de cristalización. Esto se debe a que la alfa-lactosa es menos soluble que la beta, por lo tanto, al ser menos soluble, tiende a cristalizar más fácilmente. Hay una manera de evitar esto a nivel industrial que tiene que ver con la incorporación de una enzima que es la beta-galactosidasa que disminuye el contenido de lactosa de la leche. Por este motivo se incorpora desde el inicio de la elaboración. La idea es evitar la cristalización de esta lactosa porque si cristalizara provocaría una textura arenosa en el producto final. Vamos a diferenciar la crema de leche de la crema chantilly. La crema de leche es una porción especial de la leche muy rica en grasa. Se obtiene como resultado de la acumulación de glóbulos grasos. Estos glóbulos grasos van a ser muy pequeños, van a estar dispersos en la fase continua que va a estar representada por el agua y se va a obtener por un proceso de decantación o centrifugación de la leche. Como sistema material decimos que la crema de leche es un sistema heterogéneo coloidal de tipo emulsión grasa en agua y que gracias a la dispersión de proteínas que también se encuentran presentes en este sistema y a la concentración de glóbulos de grasa, esta crema puede transformarse en una espuma estable y por lo tanto aumentar su volumen si se incorpora aire por batido. Y en este momento obtenemos lo que llamamos crema chantilly. Recordemos que además la crema chantilly tiene como premisa la incorporación de sacarosa, eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente cuando desarrollemos los factores que influyen en el batido. Bueno, de esta manera entonces decíamos que teníamos un sistema con proteínas dispersas y glóbulos grasos en una fase continua. Estas proteínas que se encuentran dispersas van a interaccionar entre sí, van a formar una película alrededor de las burbujas de aire y los glóbulos grasos van a sostener esta trama de proteínas y van a aumentar o aportar viscosidad al sistema y por lo tanto restan movilidad al sistema final. Como resultado obtenemos un sistema coloidal también heterogéneo, pero en este caso es un gas en un líquido, por eso hablamos de una espuma. Resumiendo la dinámica molecular de la formación de la espuma, entonces decíamos que a medida que batimos este sistema, esta crema de leche, se incorpora aire, ¿sí? Este aire se incorpora a esa fase continua líquida. También teníamos proteínas y glóbulos de grasa. Estos glóbulos de grasa, recordemos que tienen su capa de emulsionante, entonces a medida que aumentan la cantidad de burbujas de aire que incorporamos con el batido y las proteínas se orientan alrededor de esas burbujas para formar una trama de proteínas desnaturalizadas, estos glóbulos grasos liberan parcialmente su capa emulsionante. Entonces, estas gotas de grasa emulsionadas lo que van a hacer es comenzar a agruparse alrededor de la burbuja y aportando mayor firmeza al sistema. Vamos a ver los factores que influyen en el batido de la crema de leche. En el caso de la crema de leche, nosotros tenemos un sistema, como dijimos anteriormente, que tiene gran cantidad de glóbulos de grasa. Tenemos una pequeña cantidad de proteínas y una pequeña cantidad de carbohidratos.
Y dijimos que en el caso de las proteínas es muy importante conocer las condiciones del medio en el cual se encuentran estas proteínas, porque eso va a determinar su comportamiento, es decir, el comportamiento proteico se va a ver afectado por las condiciones del medio. En este sistema no es lo mismo la presencia de sacarosas, de ácidos o de gran cantidad de grasa. O sea, cada uno de ellos influyen en la forma en que estas proteínas se van a comportar, ya sea desnaturalizando o en algunos casos pueden llegar a precipitar y coagular. Vamos a hablar de algunos de los factores y de los ingredientes que se incorporan para el batido de la crema de leche, para la obtención de una crema chantilly. Vamos a comenzar con la concentración de glóbulos de grasa. Para el batido de la crema se recomiendan utilizar cremas con un tenor graso mayor al 30%. Esto se debe a que contienen un número suficiente de glóbulos grasos y estos glóbulos grasos pueden rodear y proporcionar una especie de sostén y permanencia a estas burbujas. Además de la cantidad o del tenor graso recomendado, es importante el tamaño de estos glóbulos grasos. Cuanto mayor sea el tamaño, más fácilmente se van a agrupar alrededor de la burbuja y más fácilmente van a estabilizar a ese entramado proteico. Es decir, que de alguna manera van a actuar como un estabilizante cinético porque van a restar movilidad a ese sistema. Por este motivo, las cremas con un bajo contenido graso o cremas que han sido homogeneizadas se dificulta la obtención de espumas. Si bien la crema de leche contiene proteínas, y esto es una aclaración sobre todo en el caso de las espumas, nosotros vimos en la clase anterior las espumas de clara de huevo que tenían una característica y una particularidad desde su poder espumante, desde sus propiedades funcionales, que eran muy notables y muy destacadas. Y vamos a ver que desde las proteínas de la crema de leche nos vamos a encontrar con otras características. Esto, como dijimos anteriormente, si bien la crema de leche contiene proteínas, la cantidad es muy baja, contiene solamente un 2% de proteínas. Además, estas proteínas carecen del poder espumante que sí tienen las proteínas de la clara de huevo. Por tal motivo, cuando queremos obtener una espuma de crema de leche, esta espuma va a montar y se va a mantener estable principalmente por el contenido de glóbulos grasos. En este caso es muy importante el contenido de glóbulos grasos y este es el motivo por el cual en las cremas de leche con bajo contenido graso se dificulta la formación de una espuma. Es decir, esa mínima cantidad de proteínas que tienen no son suficientes para generar y para surfactar estas burbujas. Por lo tanto, es fundamental contener suficiente cantidad de glóbulos de grasa, estos glóbulos de grasa que sean suficientes tanto en el tamaño como en la cantidad para poder dar sostén y estabilidad a ese sistema. Con respecto al factor temperatura, se recomienda el batido de la crema de leche a una temperatura de refrigeración. Esto es entre los 7 y los 10 grados aproximadamente, debido a que a esta temperatura nos encontramos con un sistema mucho más viscoso, dado que la disminución de la temperatura provoca que estos triglicéridos que se encuentran contenidos dentro de estos glóbulos grasos se encuentren en estado sólido y por lo tanto van a poder montar unos sobre otros de una manera más sencilla. El factor temperatura es importante, ya que si nos acercamos a la temperatura ambiental para el batido de una crema de leche, las gotas de grasa se van a encontrar cerca de su punto de fusión. Es decir, estos ácidos grasos van a estar muy cerca de la temperatura de fusión y en lugar de adherirse para sostener esa burbuja, lo que van a hacer es coalescer y de esta manera desestabilizan la emulsión. También es importante tener en cuenta la edad de la crema. A medida que pasa el tiempo, el pH de la crema comienza a descender y esto se debe a la producción de ácido láctico. Recordemos que naturalmente durante el almacenamiento de la crema se produce la disminución del pH. Dijimos que esa crema de leche además contenía una pequeña cantidad de lactosa, contiene un 2% de lactosa y esto conduce lógicamente a la obtención de ácido láctico.
pero también en el momento del batido de la crema de leche es posible incorporar alguna sustancia ácida, como puede ser ácido cítrico o ácido ascórbico. Esta sustancia, si se incorpora al inicio del batido, también tiene un efecto sobre la estabilidad de ese sistema. En este caso, el ácido va a actuar como agente reductor. Lo que va a hacer es actuar sobre los enlaces disulfuro de las proteínas, va a romper esos enlaces disulfuro de las proteínas, naturalizando estas proteínas, y de esta manera quedan expuestos los grupos sulfidrilos y por lo tanto aumenta la interacción proteína-proteína. Es decir, que en este caso estas proteínas se van a acercar a su punto isoeléctrico, pero es muy importante tener en cuenta que estas proteínas no alcanzan ese punto isoeléctrico. Si coinciden, es decir, si llegan a este punto, este sistema precipitaría, por lo tanto se desestabiliza. Por este motivo es muy importante descender el pH para darle la posibilidad a estas proteínas que se acerquen a su punto isoeléctrico, que estabilicen esa película proteica que rodea las burbujas, y de esta forma el sistema se mantiene estable por más tiempo. Como mencionamos anteriormente, la sacarosa es un ingrediente esencial para la elaboración de la crema chantilly. Pero nos preguntamos en qué momento es recomendable incorporar esta sacarosa. ¿La incorporamos desde el inicio? ¿La incorporamos en la mitad? ¿La incorporamos al final del batido? Bueno, vamos a ver que si nosotros incorporamos la sacarosa desde el inicio del batido, tenemos que recordar que la sacarosa era una molécula muy afín al agua, que atrapaba agua, y si la incorporamos desde el inicio, lo que va a hacer es competir con las proteínas. Entonces van a competir esta sacarosa y las proteínas por el agua. En este caso, la afinidad va a ser mayor por parte de la sacarosa, entonces el tiempo de batido va a aumentar, debido a que las proteínas tardan más en desnaturalizar y también aumenta la temperatura de esta desnaturalización proteica. Y por otro lado, también retarda el agrupamiento de los glóbulos de grasa. Por lo general, se recomienda incorporar sacarosa en la segunda mitad del batido. La segunda mitad no interfiere en esta trama de proteínas desnaturalizadas, tampoco en el agrupamiento de los glóbulos de grasa, pero lo que no se recomienda es incorporarla al final del batido. Si nosotros incorporamos sacarosa casi cuando alcanzamos el punto deseado de esta crema, de esta espuma, lo que puede suceder es que esos cristales no solubilizan. Y si no solubilizan, afectan negativamente desde el punto organoléptico a la textura de esa espuma. Independientemente del momento en el cual lo incorporemos este ingrediente, es importante remarcar que la sacarosa siempre va a aumentar la viscosidad de la fase continua. Por lo tanto, va a resultar una espuma mucho más estable por más tiempo, es decir, que va a actuar como un estabilizante cinético del sistema final. En cuanto a la manteca, también es un sistema que se vio en el teórico de lípidos. Decimos que se trata de un producto graso obtenido exclusivamente por el batido y amasado de la crema pasteurizada de la leche. Esto se hace mediante procesos tecnológicos. Puede o no tener una modificación biológica, y en el caso de la materia grasa de la manteca debe estar exclusivamente compuesta por grasa láctea. Como sistema material es una emulsión de tipo agua en grasa que se obtiene como resultado del desuerado, lavado y amasado de los conglomerados de estos glóbulos grasos que se forman durante el batido de la crema. Generalmente es un producto al cual se le incorpora sal y se manipula para retirar el exceso de agua del sistema. La manteca debe contener un mínimo de 80% de materia grasa, y los ácidos grasos que la componen, principalmente estos ácidos grasos de cadena corta, como en el caso del butírico, es uno de los que aporta este aroma. Sobre todo es un ácido graso muy volátil y es el que aporta el olor y el aroma característico de la manteca.
El Código Alimentario Argentino define al producto alimentario que entendemos por queso como un producto fresco o madurado que se obtiene por la separación parcial del suero de la leche. Puede ser leche reconstituida, entera, parcial o totalmente descremada. Proviene también de sueros lácteos. Estos van a ser coagulados por acción física, ya sea del cuajo de enzimas específicas o de bacterias específicas o de ácidos orgánicos, y además pueden combinarse con otras sustancias, es decir, se les puede incorporar especies, condimentos, sustancias aromatizantes o materiales colorantes. Según el Código Alimentario, entendemos por queso fresco a aquel que está listo para consumo poco después de su fabricación. Y en el caso de los quesos madurados, son aquellos que han experimentado cambios en sus características físicas y químicas, y son estos cambios los que van a modificar las características sensoriales y a su vez van a determinar las variedades de quesos. Vimos en la diapositiva anterior, el queso corresponde a la cuajada de la leche y es un sistema que se obtiene retirando el suero por calentamiento, agitación y presión, y como resultado obtenemos básicamente un gel. Este gel está compuesto por moléculas de caseínas que se unen en puntos estratégicos y van a atrapar líquido. Tenemos dos vías para la obtención de quesos. Una se relaciona con la coagulación por medios ácidos y la otra se relaciona con la coagulación mediante enzimas. Ambas van a actuar sobre las micelas de caseínas. Vamos a repasar el efecto del ácido sobre las caseínas. A pH de la leche fresca, las micelas de caseínas permanecían dispersas formando un sol coloidal estable. Pero si por algún motivo adicionábamos un ácido, el pH del sistema disminuye. Esto provoca la acumulación de ácidos y estos ácidos acumulados rompen la estabilidad del complejo micelar y dan lugar a la precipitación, agregación y coagulación de estas moléculas de caseínas. Eso ya lo vimos anteriormente. Este ácido que se acumula extrae las sales de calcio de las micelas de caseínas y además disminuye la ionización de los residuos de aminoácidos ácidos, que también los mencionamos, que eran el ácido aspartico y glutámico, y al alcanzar el punto isoeléctrico de las caseínas, que era de 4,6, esta proteína precipita, se agregan y coagulan. El gel se obtiene por acción de ácidos, se pueden separar en dos fases. Una fase llamada acuosa, que en realidad recibe el nombre de suero. En este sistema se mantiene la mayor cantidad de sustancias solubles y la mayor parte de las proteínas del suero. Y la otra fase que va a ser rica en proteínas y que se denomina cuajada. Otra de las características importantes a tener en cuenta es la firmeza de los geles. En el caso de los geles obtenidos por acción ácida, la acumulación de ácido provoca el desplazamiento del calcio de la micela. Entonces este calcio solubiliza y el gel obtenido va a ser mucho más débil y menos elástico. Ahora vamos a ver el efecto de la enzima quimiosina o renina sobre la micela de caseína. En este caso vamos a hablar de una coagulación enzimática. Estas micelas de caseínas pueden desestabilizarse por acción de una enzima. La enzima que se utiliza es la renina o también llamada quimiosina. Esta enzima provoca la ruptura del enlace peptídico de la fenilalanina y metionina, rompiendo la porción ácida rica en carbohidratos que presenta esta molécula. Con la pérdida de esta fracción ácida, la capa caseína ya no estabiliza la micela. Entonces, al no estabilizar, se aproximan estas micelas de caseínas unas a otras hasta unirse. Se cree que posiblemente se unan por enlaces hidrofóbicos y de esta forma van a crear una red, esta red tridimensional que va a atrapar agua, que va a atrapar la fase acuosa. De esta manera se produce la coagulación. En este caso, este tipo de coagulación, a diferencia de la coagulación ácida, no desplaza el calcio de la micela. Por lo tanto, el gel que se obtiene es un gel mucho más firme y mucho más elástico. También es importante la temperatura óptima para la coagulación enzimática.
Esta temperatura es de alrededor de 40 grados. Esto se debe a que por encima de esta temperatura, se cree que alrededor de los 60 grados, la enzima se inactiva y si esto sucede, las caseínas no se van a unir para formar el gel. También recordemos que por ambos métodos, tanto por coagulación ácida como por coagulación enzimática, se obtiene un gel. Y este gel va a ser producto de proteínas que van a estar desnaturalizadas y coaguladas. Un dato importante es que además la actividad enzimática, cuando se realiza una coagulación enzimática, estas enzimas lo que hacen es provocar la ruptura de las moléculas de proteínas y de las moléculas grasas. Y esto genera gran cantidad de fragmentos, pequeños fragmentos que van a aportar sabor característico. Y esto, por supuesto que es muy importante desde el punto de vista organoléptico, sobre todo de los quesos que requieren mayor maduración. Muchas veces en la elaboración de queso se utilizan sustancias químicas adicionales, como es el caso del cloruro de calcio. Esto se debe a que durante los tratamientos térmicos que se aplican a la leche, el calor inhabilita parte de los iones de calcio y quedan menos disponibles para la acción del cuajo. Por tal motivo se incorporan estos sólidos pulverizados o también muchas veces vienen en forma líquida. Se incorpora a la leche desde el inicio de la elaboración del queso y de esta manera evitamos que ese cuajo quede demasiado blando o con poca firmeza. Bueno, vamos llegando al final de la clase. Vamos a ver como última diapositiva los factores que influyen en la fusión de los quesos. Uno de estos factores es el contenido de grasa del queso. A medida que aumenta la temperatura, los ácidos grasos que componen estos quesos van a fundir y esta grasa funde, se licúa y fluye. Básicamente, cuando fundimos un trozo de queso, suceden dos cosas. En primer lugar, alrededor de los 30 grados, estos glóbulos grasos decíamos que fundían y el queso se torna mucho más flexible. Pero por encima de los 50 grados en el caso de los quesos blandos y por encima de los 80 grados en los quesos duros, se produce además la ruptura de los enlaces que mantenían unidas a las proteínas, sobre todo a las caseínas. Por lo tanto, con esta hidrólisis de estos enlaces, la matriz proteica se deshace. De esta manera el queso funde y fluye con más facilidad. La manera de fundir de los quesos también viene determinada en gran medida por el contenido acuoso. En el caso de los quesos duros, que contienen poca cantidad de agua, requieren más calor para fundir. Esto se debe a que sus moléculas, sobre todo las moléculas de proteínas, están más concentradas y están más íntimamente enlazadas unas con otras. En este caso, cuando funden, fluyen muy poco. Esto se debe a que la poca cantidad de agua que contienen estos quesos se evapora rápidamente, entonces estas proteínas quedan mucho más enlazadas, con un enlace mucho más firme o mucho más fuerte. Y por lo tanto terminan encogiendo esa matriz proteica. Un ejemplo de esto son los quesos duros, como por ejemplo el queso sardo o el queso parmesano. En el caso de los quesos muy grasos, se produce también la ruptura de esta trama de proteínas, pero se acentúa su capacidad para fluir, precisamente compensado por el contenido de grasas. Nos encontramos con quesos que se denominan no fundibles. Estos quesos, al aplicar calor, no fluyen, es decir, que simplemente lo que hacen es tornarse más rígidos y se resecan. Como ejemplo de estos quesos nos encontramos con el queso blanco, la ricota, el queso de cabra. Estos quesos se obtienen por un proceso de coagulación ácida. Este cuajo obtenido lo que va a hacer es crear una estructura maleable formada por grandes micelas de caseínas que van a estar unidas entre sí, pero como en el proceso de coagulación ácida solubiliza la mayor parte del calcio coloidal,
Estos enlaces que mantienen unidas a estas caseínas son enlaces de tipo hidrófobos, entonces la estructura de esta micela se debilita al aplicar calor. Por este motivo, cuando se calienta una cuajada ácida, lo primero que queda libre no son las proteínas sino el agua. Por tal motivo el agua se evapora por acción del calor y el queso queda mucho más reseco, porque estas proteínas se van a concentrar aún más. Con esto damos por terminada la clase de lácteos, dejamos la bibliografía sugerida y nos encontramos en los espacios de trabajos prácticos para la resolución de actividades y los trabajos de integración. Les dejo un saludo.